¿Crees que todo tipo de obesidad tiene tratamiento y cura? Primero, ningún tipo tiene cura. Wegovy, Ozempic, Saxenda. ¿Qué son estos medicamentos y para quién están indicados? Se está trivializando un tratamiento para una enfermedad compleja. Y veréis que son tratamientos que en general son de por vida. Y si se quitan, la persona vuelve a recuperar peso. Yo no como para estar así. Y digo, sí, te creo. Has hecho 8 dietas, te creo. Si te comes una manzana, engordas. Obvio. Y le explicas esto. ¿Qué significa obeso? Esto creo que poca gente lo sabe. Obeso significa el que se lo come todo. Viene de un conjunto de palabras del latín y ya en sí la palabra es estigmatizante. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy tengo el placer de estar acompañada de una gran profesional. Ella es Andrea Ciudín, ella es endocrina y es coordinadora de la Unidad de Abordaje Integral de Obesidad y además forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española y Europea de Obesidad. Bienvenida, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Buenos días, María, y muchas gracias por la invitación. Encantada. Vamos a centrar sobre todo la entrevista en la obesidad y el abordaje de la obesidad, porque, no sé, el mundo de la endocrinología, pues son muchísimos temas los que abarca. Las hormonas al final están relacionadas en todos los procesos de regulación, el metabolismo, en toda nuestra salud y sería una entrevista infinita. Así que vamos allá. Obesidad. ¿Cuánta polémica, ¿no?, en torno a la obesidad? A veces me pregunto si realmente hay que definir la obesidad, porque hay quien habla de otro concepto, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿es la obesidad una enfermedad o un factor de riesgo? Vale, pero explícame a qué te refieres con hay que definir y verás por qué te pregunto. Vale, porque al final cuando uno habla de obesidad, en general la población entiende enfermedad y discriminación. Al final, la persona con un cuerpo grande o una persona gorda ya está categorizada como obesa, socialmente hablando, ¿eh? Entonces, al final es como, ¿por qué hay que definir la obesidad o por qué está tan vinculada a un cuerpo en concreto o a una persona con un cuerpo no normativo? Vale, pues mira, hay muchos mitos por matar, ¿sabes? Y espero que lo hagamos ahora. Primero, hay que redefinir la obesidad, sin duda, pero quizá no desde la perspectiva de la que igual pensáis que tendría que hacerse. Primero, ¿qué significa obeso? Esto creo que poca gente lo sabe. Obeso significa el que se lo come todo. Viene de un conjunto de palabras del latín y ya en sí la palabra es estigmatizante. Primero. Segundo, cuando hablamos de obesidad o de las personas que sufren obesidad, que es una enfermedad, y verás, pero también hay que matizar y explicar bien, tenemos que usar un lenguaje basado en respeto y un lenguaje adecuado. Y no decir ni obeso, ni el gordo, ni yo qué sé, otras palabras. ¿Por qué? Si usamos un lenguaje adecuado, significa que hemos entendido que es una enfermedad que se merece respeto. Así como no decimos el cirrótico, el canceroso o el tuberculoso, ¿no? Ya no se hace, sino que hay que definir y hablar de forma respetuosa cuando hablamos de personas con obesidad. Otro mito y un error importante es relacionar la obesidad con el tamaño corporal. Y esto viene de un grave error que se ha perpetuado durante décadas, que se ha definido la obesidad en base al índice de masa corporal. El índice de masa corporal, sin duda alguna, es un marcador de tamaño corporal, pero ya está, no de enfermedad, no de obesidad, porque la obesidad en realidad, ¿cómo se define? Por eso te digo que estoy de acuerdo que hay que redefinir, como enfermedad basada en exceso y
o disfunción del tejido adiposo, que puede tener un impacto negativo en la salud. Aquí, donde sale el IMC, donde sale el número de kilos. ¿Qué quiero decir con esto? Puedes tener, y es un cambio radical de concepto y visión, pero la realidad basada en fisiopatología es esta. Puedes tener obesidad con un IMC de 23 si el porcentaje de tu grasa corporal supera un cierto umbral. En varones, 25% o 33% en mujeres. Y la puedes tener, porque este exceso de grasa es la que define la enfermedad. Entonces, desde la SEDO, que es la Sociedad Española de Obesidad, y desde la EASO, que es la Sociedad Europea de Obesidad, se han propuesto definiciones y cambios. La EASO lo dijo hace años, que la obesidad tendría que llamarse ABCD, Adipose-Based Chronic Disease, es decir, enfermedad crónica basada en tejido adiposo. Y la SEDO también en su recientemente publicada guía HERO, que es la primera guía de manejo de la obesidad en el adulto en España, coordinada por SEDO, pero que participaron muchas otras sociedades nacionales de diversas patologías, ¿no?, que se ven afectadas por la obesidad, se propone cambio de definición. Hablamos de enfermedad crónica adiposa. La obesidad, olvidaros. Primero, es estigmatizante en sí, por el origen de la palabra, y dos, ya trae mucho estigma, ¿no?, por todas las falsas creencias de la sociedad y por haberla definido y, como tú bien has dicho, equiparado al tamaño corporal. Es un error. Es un error. Sin embargo, yo, sabes que soy nutricionista, tenemos un equipo de nutricionistas. En el equipo, Mónica y yo tratamos las personas que padecen obesidad, así como trastornos de la conducta alimentaria, que también está muy relacionado, luego hablaremos. Y nos cuentan vivencias en atención sanitaria que nosotros nos echamos las manos a la cabeza. Porque realmente, a pesar de que la actualización es la que has mencionado y las sociedades en concreto están redefiniendo, no llega a los endocrinos que atienden a los ciudadanos. ¿Cómo vamos o cuál es el proyecto o cuál es la idea en referencia a esto? ¿Cómo tenéis pensado, o ya que formas parte de la junta directiva, qué abordaje se va a hacer para que esto llegue a las personas que realmente están tratando con los ciudadanos que están estigmatizados y que sufren esa discriminación? Bueno, primero que no estáis solas, no sois las únicas que se llevan las manos a la cabeza, ¿sabes? También los endocrinos o los profesionales que nos dedicamos al tratamiento de las personas con obesidad también, ¿no?, al ver qué trato reciben fuera del ámbito de una unidad especializada que se dedica al manejo de la obesidad basado en los conceptos correctos de fisiopatología y nueva definición y abordaje integral. Sí, hay que cambiar muchas falsas creencias. De hecho, digo que es mucho más fácil empezar un camino en una enfermedad que acabas de describir o descubrir, porque lo empiezas de cero, que hacer el camino correcto ahora en obesidad, porque empezamos con muchos siglos de desventaja, ¿sabes? Y falsas creencias que hay que ir quitando de la cabeza de las personas. Sean personas de la calle, de la comunidad, o sean profesionales sanitarios, que aquí es donde lo tenemos más difícil. El proceso de desaprendizaje es el que va a costar más. Y ahí lo que hay que hacer es invertir en la formación, no parar de decirlo, mostrar la evidencia, mostrar los mecanismos, explicar que cuando nos referimos a obesidad o la enfermedad crónica adiposa, empecemos a llamarla así, no hablamos de una única enfermedad. Hay muchísimos tipos. Esta definición incluye un grupo heterogéneo de enfermedades que pueden ser congénitas, que pueden ser adquiridas, que pueden ser, por muchos mecanismos que finalmente lo que tienen en común es una alteración en la regulación del apetito y el metabolismo. Pero esto sería como en la diabetes tipo 2. De hecho, ahora estamos siguiendo un poco el camino. Sabéis que la diabetes tipo 2 es la complicación de la obesidad. En el siglo V, creo, se pensaban que solo había un tipo, porque subía el azúcar. Después han ido aprendiendo que eran dos. Ahora sabemos que son 36. ¿Qué tienen en común? Que sube la glucosa.
pero el resto, nada que ver, ¿no? Entonces, un poco este es el mensaje. ¿Y crees que en la Universidad de Medicina ya se explica así? Mira, en la Universidad Autónoma de Barcelona, sí, porque las clases las hago yo. Este año, a ver, sí. No, lo digo con orgullo porque soy profesora de fisiología también en la UAB, en la Facultad de Medicina. Y este año, por circunstancias, pues he hecho las clases de obesidad. Así que te digo seguro que en la UAB se explica. Ahora, es un tema muy importante y me alegro que lo hayas sacado, porque la obesidad, conociendo ahora la evidencia, ya da para una asignatura, no para una hora en segundo de medicina y otra en quinto, ¿sabes? Da para una asignatura ella sola. Ahora mismo en las facultades de medicina, hablo de aquí, de las que conozco, hay una hora en la asignatura de nutrición en segundo y una hora en la asignatura de endocrino en quinto. Ya me explicarás. Que hay que correr, bueno, una hora o dos, creo que Nutri, bueno, lo modificamos un poco y han sido 2, pero porque hemos podido reajustar. Pero es totalmente insuficiente. Así no cambias las falsas creencias y así no generas, no educas la nueva generación, que es donde hay que ir. Claro, fíjate, ¿no? 2 horas en, ¿qué son? 5 años medicina. 6 años de estudio, 2 horas de nutrición. ¿La idea es dejar el conocimiento de nutrición al nutricionista o formar más al endocrino? Porque esto es algo que también nos encontramos muchas personas cuando quieren tratar una dietoterapia o un problema ¿no? que requiere abordaje nutricional, no saben si ir al endocrino o ir al nutricionista. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando van al endocrino, pues lo que tú dices, 2 horas de 6 años, evidentemente es insuficiente, ¿no? Y el abordaje nutricional que da a día de hoy el endocrino en la consulta ya no es que no sea óptimo, es que es contraproducente, porque vienen con una dieta de cajón de 1000 calorías, de restricción, de bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, ¿crees que el endocrino tendría que estar más especializado, más formado en nutrición o simplemente derivar al nutricionista? No, a ver, que esté formado, sin duda. De hecho, la especialidad se llama endocrinología y nutrición. Pero ahora también hay que matizar que sí que somos especialistas en endocrinología y nutrición, pero dentro del campo de la nutrición hay que matizar porque hay aspectos. Una es la nutrición hospitalaria, la nutrición parenteral, la nutrición enteral, que ahí sí que el endocrino tiene un papel importante, pero siempre va junto con nutricionistas, ¿no? Con profesionales del campo de la nutrición. Y otra cosa es la carrera de dietética y nutrición, que son aspectos diferentes. Yo, por ejemplo, como endocrina, quizá me manejo mejor con la nutrición parenteral que confeccionar una dieta, que no sé si sería capaz, ¿no? Por eso vamos siempre de la mano, al menos en el tema de obesidad, con los especialistas en dietética y nutrición. Es fundamental. Yo puedo decir, mira, le hemos hecho un estudio de metabolismo y este paciente necesita, no lo sé, una dieta low carb o tal, pero yo no soy capaz de hacerla, ¿sabes? Entonces, por eso te digo, hay que matizar. Creo que son especialidades totalmente complementarias, pero también es importante porque así como los endocrinos nos tenemos que actualizar en los mecanismos de la enfermedad, los nutricionistas también, porque ahora no nos olvidemos que tenemos los fármacos. La restricción calórica de cantidad, ¿no? Cuando hablamos de cantidad, ya te lo hace. Lo que hay que hacer es hacer un ajuste de calidad, ¿no? Desde luego. Así que hay que reinventarse. Desde luego, en la ciencia siempre hay que estar actualizándose. Claro. Te agradezco que lo digas porque es verdad que, bueno, nosotras es una lucha constante, ¿no? Es que voy al endocrino que me hago una dieta. No, es que el endocrino quizá ni sepa hacerte la dieta. Te va a dar una dieta de cajón. Y yo te lo digo que no sé confeccionar una dieta. Bueno, entonces, si me pongo a lo mejor me sale, claro, pero no sé qué me sale. Claro. Entonces, bueno, pues, ¿no? Agradecerte que salga de ti misma, porque al final cuando lo digo yo, pues a lo mejor la gente puede pensar, bueno, esta lo dice para que
Así que bien por ahí. Entonces, volvamos a la definición de obesidad, ¿no? Tú nos has explicado que la obesidad se define como un exceso de grasa corporal o disfunción de la grasa corporal que puede o no traer problemas. Entonces, ¿cómo sé si me ha traído problemas, me va a traer problemas? ¿Y cómo sé si tengo un exceso de grasa corporal? Has mencionado unos porcentajes, pero yo ahora quiero saber qué porcentaje de grasa tengo. ¿Qué tengo que hacer? No me digas que no sabes cómo hacerlo. Quiero que tú nos expliques. Que no sabes cómo hacerlo, ¿no? A ver, sí que ahora conocemos, ¿no?, todas las imperfecciones del índice de masa corporal. Se entiende perfectamente por qué ha entrado de una manera tan brutal, universal en todas las guías de práctica clínica, porque solo necesitas tallar y pesar y hacer un cálculo matemático, ¿no? Y esto la gente se ha creído en base a unos estudios más antiguos que tenían muchos sesgos, ¿no?, que relacionaban con supervivencia, con enfermedades y esto. Se ha pensado que es el parámetro perfecto. Ahora hemos creado mucha evidencia en torno a esto. Hay que darle la vuelta, ¿no? Y me pregunto cómo sería la foto real de supervivencia en enfermedades cardiovasculares si en vez de índice de masa corporal pusiéramos grasa o masa muscular. Entonces, tenemos que ir hacia allá, ver cómo lo hacemos. Sí, te diría que todo el mundo disponga de tomografía computerizada y resonancia magnética nuclear, ¿no?, con inteligencia artificial que va analizando imágenes. Esto es surrealista. A lo mejor de aquí a unos años acabaremos así, porque este es el camino, ¿no? Ahora, hoy, ¿cómo se puede hacer conocer la grasa corporal de una persona? Hay ecuaciones matemáticas. Una que es muy buena es la de la Clínica Universitaria de Navarra, la CUNBAE, que te estima la grasa corporal y es bastante precisa. De hecho, lo probamos en personas que por IMC tendrían sobrepeso. Cuando calculas con la CUNBAE ves que su porcentaje de grasa corporal sale en rango de obesidad y esto te cuadra con lo que ves en el resto de pruebas. Puedes hacer una bioimpedancia eléctrica desde la simple báscula de baño que te mide la grasa corporal hasta aparatos más complejos que te pueden dar mucha más información sobre la masa muscular, calidad tisular, hidratación, grasa visceral, etc. Y hasta, como he dicho antes, tomografías y resonancias magnéticas. También otro dato importante puede ser una simple cinta métrica y medir el perímetro de cintura. Este es un buen surrogato de grasa visceral, de grasa que se acumula dentro del abdomen. Y ahora la EASO publicó el año pasado en septiembre el nuevo marco diagnóstico de obesidad. Como decía, intentamos ir alejándonos del índice de masa corporal, sobre todo este número de 30 que todos tienen grabado a fuego. Y se ha añadido un nuevo criterio diagnóstico. No se puede hacer este cambio de forma radical de hoy a mañana. Entonces hay que ir paso a paso. Entonces el nuevo criterio diagnóstico es IMC de 25 más el índice cintura-altura superior a 0,5. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Tengo un IMC de 25, perfecto, pero si tengo una barriga de riesgo, esta es una obesidad con mucho riesgo de carga metabólica de enfermedad cardiovascular. Ya es un paso, ¿sabes? No solo centrarnos en IMCs de 30. Es un paso, pero siempre que se pueda hay que hacer un estudio de composición corporal. Al menos estimar o medir la grasa corporal más hacer una prueba de funcionalidad muscular. Si no puedes medir la masa muscular, haz pruebas de funcionalidad, como medir la fuerza de la garra, ¿no?, de presión, un test de la silla, un test de la marcha, cosas simples para ver la funcionalidad, porque al fin y al cabo es más importante la funcionalidad de esta persona que su composición corporal en sí. ¿Sabes? Que me da igual la cantidad de masa muscular. Si es un músculo muy bueno en cantidad, pero en calidad mal, el impacto en salud es negativo. Bueno, claro, es como complejo, me parece, ¿no? Porque al final tampoco es que las máquinas de bioimpedancia que podamos comprar en Amazon por 20 euros sean de una fiabilidad muy alta. No, en la evaluación inicial puede ser que no, pero en el seguimiento sí.
O sea, es decir, en la diferencia. La diferencia. ¿Por qué? Sí que puede ser que no sean fiables todas, ¿no? Desde las más baratas, igual no mucho. Porque la bioimpedancia, el principio de cómo te mide la grasa corporal, ¿no? Ya sabes tú muy bien esto, pero pasa una corriente eléctrica de baja intensidad y evalúa segmentos del cuerpo. El tema es que se piensa, la máquina no sabe ajustar la forma de nuestro cuerpo y se piensa que cada segmento es un cilindro, entonces va llenando unos espacios. Puede ser que la foto inicial que obtengas no sea la real, o sea, precisa 100%, pero el valor que te da hoy, luego a los 6 meses, la diferencia sí que es fiable, porque el grado de error es el mismo. Al menos en seguimiento te sirve, ¿sabes? Porque el objetivo en el manejo de la obesidad, hay que olvidarse del número de kilos. El objetivo no es este. El objetivo no es este. Son muchos más. Si una persona tiene un exceso de grasa corporal, véase, una mujer tiene me lo voy a inventar, 36, ¿no? Hemos dicho que el límite estaba en 33, 36. Esa mujer sí o sí va a tener a largo plazo, con los años, problemas por una secreción de citoquinas proinflamatorias, una enfermedad crónica sistémica de bajo grado, o puede prevenir / evitar esa inflamación si tiene un estilo de vida óptimo. Depende. ¿Dónde está ubicada esta grasa? ¿Sabes? Depende de 2 factores. Bueno, muchos, pero 2 importantes. Este tejido, normalmente la grasa tendría que ubicarse en el tejido adiposo subcutáneo. Si este tejido adiposo subcutáneo es capaz de almacenar triglicéridos y no tiene ni inflamación ni fibrosis, lo va a hacer en forma de, sé que no es muy bonito como lo voy a decir, pero visualmente se entiende, en forma de Michelin. ¿De acuerdo? El Michelin es grasa subcutánea. Entonces, ahí el riesgo a largo plazo, si se sigue acumulando, es de complicaciones mecánicas, tipo artrosis de rodillas, por sobrecarga de cadera, por tamaño corporal, reflujo, ¿no? Gastroesofágico por la presión, apnea de sueño, pero son mecánicas. Si este tejido adiposo, que ahora no le sobra mucho, que 36 tampoco es tanto, pero puede ser que si tiene ya inflamación, fibrosis, que las causas son múltiples, genéticas, de otros ajustes hormonales, etc., claro, ahí ya tiene riesgo cardiometabólico ahora, si este tejido adiposo tiene todas estas alteraciones, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Biopsia de tejido adiposo subcutáneo en consulta. Todas las especialidades que tienen órgano propio biopsian sus órganos. El que nos ocupa a nosotros es la grasa. ¿Sabes? Me refiero, los nefrólogos, venga a pinchar el riñón, los hepatólogos a sacar un trocito, los bla, bla, bla. Tenemos que ver la obesidad así. Ya no nos vale con el porcentaje total de grasa. Bueno, es el primer paso, empecemos, ¿no? Por ahí, pero si queremos refinar el fenotipado y luego personalizar el tratamiento, necesitamos todos estos datos y tampoco tenemos la bola de cristal como para decir, usted va a tener esto. No, sino en este punto estamos en esta situación. Los riesgos son, puede ser que sí o puede ser que no. ¿Qué se puede hacer? También depende del tipo. No todo es prevención. Los hábitos de vida, sin duda alguna, ayudan, pero no son suficientes en todos los casos. ¿A qué paciente se le hace una biopsia de tejido adiposo? Ya te digo, deberíamos a todos. Ahora, a pacientes que, bueno, de forma muy puntual en clínicas que se atreven a hacerla. Ya te puedo contar 2 solo. O se hace con motivos de investigación. Pero el camino es hacia ahí, ¿sabes? ¿Tú crees que evolucionaremos y conseguiremos que se vea la obesidad como lo que realmente es y no como el estigma que hay? Es que no hay otra opción. Supongo que sí, tiene que ser. A ver, yo soy optimista de serie y lo visualizo. De aquí 10 años será así. Entonces, piensa que, supongo que viste los artículos que han salido a principios de este mes en Lancet
de las previsiones de prevalencia en obesidad infantil y adultos. Para el año 2050, para llorar, ¿no? Se duplican en muchas zonas del mundo. Entonces, o hacemos algo y adoptamos el camino correcto en base a la fisiopatología, o ya hemos perdido la batalla. Claro. Sí que es verdad que yo ahí ves, por ejemplo, creo que si desde arriba redirigieran de, ¿no? Qué sé yo, abastecimiento de alimentos, precio de alimentos, publicidad dirigida a menores, no sé, muchos cambios, ¿no? Acceso a gimnasios públicos, Sí. Ciudades diseñadas para que haya más peatón, menos coche, ¿no? Es decir, creo que desde los grandes mandatos se deberían hacer cambios Sí. para prevenir eso, porque al final el estilo de vida para mí, sé que la obesidad es multifactorial y hay múltiples causas, pero el impacto que tiene el estilo de vida actual para mí es el gran condicionante para que esas cifras sean las que son. Sin duda, o sea, me estás describiendo, me acabas de describir el entorno obesogénico, ¿no? Que es una de las causas principales de la obesidad adquirida, digamos. Que, bueno, como ya he hecho muchas charlas y he escuchado de todo, y lo que se suele repetir, hace 50 años no había tantos gordos, en África no hay gordos, bueno, los hay. Pero no se ven, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hace medio siglo no había tanta obesidad. El entorno obesogénico, sin duda alguna, ha contribuido, pero aquí también hay que matizar. Como he dicho, hay muchos tipos de obesidad. No todos son prevenibles, hagas lo que hagas. Algunos son déficits endógenos de las incretinas que regulan el apetito y el metabolismo, como lo es el hipotiroidismo autoinmune, como lo es la diabetes tipo 1, ahí, solo con estilo de vida, no vas a llegar a ningún sitio. Así no le das el tratamiento sustitutivo asociado, ¿no? El estilo de vida, dieta, ejercicio, hábitos saludables, sin duda alguna, son pilares fundamentales en todos los tipos de obesidad, pero en muchos no pueden ser los únicos. Luego, en cuanto al entorno obesogénico, y la obesidad adquirida, aquí también hay dos escenarios grandes, ¿no? Dentro y en cada escenario entrarían diversos tipos. Hay dos escenarios importantes. Y hago la comparación con el hígado alcohólico. Si empezamos a beber alcohol ahora, teniendo un hígado sano, llegará un momento cuando desarrollas la hepatitis alcohólica. Si dejas el alcohol en un punto de reversibilidad, recuperas el hígado. Pero si has desarrollado la cirrosis es una enfermedad per se. Dejas el alcohol, obviamente es un paso obligatorio, mejora, pero no vas a volver atrás. Por lo que en aquel punto necesitarás tratamiento añadido, de forma específica para la enfermedad. En obesidad provocada por entorno obesogénico, hoy en día, ¿por qué nos resulta tan difícil tratar a todos con cambios en estilo de vida? Porque hay estos 12 escenarios importantes. Desarrollas la obesidad, vas acumulando grasa porque tienes malos hábitos, ¿no? Derivados de todo lo que acabas de explicar. Si te das cuenta, vas y pides ayuda a profesionales, sea nutricionista, sea endocrina, sea quien sea, que sepa hacerlo y que no te dé la dieta de cajón, ¿no? Y tienes la suerte de estar en el punto de reversibilidad, puedes volver al punto inicial. Será un reto porque hay que mantener todos los cambios, ¿no? Al menos 2 o 3 años para hacer cambio de chip y tal, pero es posible. Pero el problema que tenemos ahora es que la gran mayoría de los que tienen obesidad adquirida están ya pasados del punto de no retorno. Entonces la obesidad, en su caso, la adquirida, digamos, esta grasa que se ha acumulado ya se ha vuelto autónoma. Es independiente, ¿no? Tú haces ahí cambios de estilo de vida, mejoran, pero no son suficientes. Repito, son fundamentales, pero no son suficientes. Y ya lo ves, al cabo de 1 mes o 2 ya no te los puedes seguir. ¿Por qué? Porque a su cuerpo le faltan incretinas, le faltan péptidos, le faltan hormonas que se han alterado por este desarrollo, ¿no? De una enfermedad independiente. Y ahí sí que necesitas tratamiento. Estos son 2 conceptos muy importantes de entender y explicar, porque son la causa del fracaso del supuesto abordaje
que se está haciendo a gran escala. ¿Cómo diferenciamos una de otra? Ahora mismo no lo puedes hacer. Es hacer ensayo-error. ¿Sabes? Es decir, vas haciendo cambios, medicación, los dos, como sea, y vas viendo la evolución. Por ejemplo, en el caso del tratamiento farmacológico, puedes decir, vale, empiezo solo con cambios en el estilo de vida, si los hace y se mantiene, estupendo. Pero si ves que no, o que no puede hacer más de un mes porque el cuerpo hace adaptación metabólica y modifica las hormonas, estás en un punto de no reversibilidad, cuando su cuerpo le pide, necesita añadir otras medidas, ¿sabes? Que compensen el déficit incretínico, la disfunción de las incretinas, que al fin y al cabo son los péptidos periféricos que sí que el cerebro lo regula todo, pero como pasa en las grandes empresas, ¿no? El gestor necesita que los subdirectores le informen de cómo están los trabajadores. Si los trabajadores fallan, pues el gestor puede mandar lo que quiera, que no tendrá a quién, ¿sabes? Claro. Dicho así. Claro. ¿Esto sería a lo que hacías referencia en la definición que decía disfunción del tejido adiposo? Exacto. Es cuando este tejido ya... Es disfuncional y es autónomo y empieza a hacer una serie de citoquinas y factores, ¿no? Que hacen que lo que tendría que ser el circuito normal de regulación de apetito y metabolismo no funcione. Recientemente también ha habido una publicación en el The Lancet de Diabetes y Endocrinología que nos hablan de obesidad clínica y obesidad preclínica. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta publicación? Porque en esta publicación se sigue hablando del IMC. Sí que es verdad que hablan de cantidad de grasa, añaden índices de cintura, cadera y demás, pero el IMC está ahí presente. Entonces, como la sensación que yo tuve es, qué bien, ¿no? Empezamos a diferenciar cosas, parece que estamos dando un paso hacia adelante, pero seguimos como en ese cajón, ¿no? Bueno, sí y no. Pero la pregunta es, ¿qué significa preclínico y qué significa clínico? ¿No? Este artículo que ha generado mucha controversia en el mundo de los que nos dedicamos a la obesidad, quizá fuera de este mundo menos, hay que explicarlo muy bien. Es un artículo hecho por un grupo de expertos que son muy buenos y que a muchos les conozco y son, muy, muy buenos desde el punto de vista profesional y calidad humana. Pero este artículo ha entrado un poco en contradicción con lo que se dice y lo que es la obesidad en un aspecto. Están alineados con el resto del mundo en la definición de que es una enfermedad crónica basada en exceso o disfunción de tejido adiposo, ¿no? Dicen claramente que el índice de masa corporal no es un buen criterio diagnóstico, que no te da información sobre la grasa corporal, sobre su ubicación y el impacto que tendrá en salud. Sí que, como dices, sigue estando ahí en la primera, ¿no? Casi ahí salen los números, pero si te fijas ya salen del patrón de IMC de más de 30 obesidad, menos de 30 sobrepeso. Se tiene que dejar, son unos cutoffs diferentes, unos puntos de corte diferentes, se tienen que dejar porque a nivel mundial no hay otras herramientas todavía y falta mucha formación para que la gente empiece a usar al menos ecuaciones para estimar la grasa corporal, ¿sabes? Independientemente del IMC. De hecho, luego te explico un proyecto que hacemos ahora en el Instituto Catalán de la Salud con esto. Está ahí, pero añade algo bueno, que es lo que hemos dicho siempre desde la CEDO, desde la EASO, desde otras sociedades. ¿Tiene exceso de grasa corporal? O sea, un IMC de 40, ¿tiene exceso de grasa corporal? No, entonces no es ninguna obesidad. Es una persona que tiene mucho músculo. Este es el concepto y el cambio importante que tenemos que hacer. ¿Tiene un IMC de 24? Perfecto. ¿Exceso de grasa corporal? Sí, es obesidad. ¿De acuerdo? Es esto. Y luego, signos y síntomas que derivan de aquí, sí o no. Hasta aquí de acuerdo. Donde hay que leerlo con cariño y entenderlo bien y no estar de acuerdo, al menos no lo estoy. Y desde las sociedades, tanto la CEDO y la EASO, tampoco, ¿no? O sea, se hizo
una carta de explicación al respecto. Consideran que se tiene que tratar la obesidad solo cuando es una obesidad clínica. ¿Pero qué entienden por clínica? Cuando las complicaciones que derivan de esta obesidad afectan tu vida diaria. Y ahí esto es como ir atrás, 10 años atrás, ¿no? Es decir, es como si en la diabetes tipo 2 la diagnostico, veo la hiperglucemia, pero no trato hasta que no sale la retinopatía diabética. Esta es la lectura. Cuidado, que es muy peligroso. ¿Por qué? Primero, la obesidad es una enfermedad desde el principio hasta el final, desde que esta grasa se acumula y empieza a ser disfuncional, y ya lo es. Te tienes que adelantar, ser proactivo, tratarla para prevenir las complicaciones. Hablamos de prevención secundaria. Si no has podido hacer prevención primaria, que es impedir el acúmulo de grasa por el motivo que fuera, ¿no? O que desde el punto de vista mecanístico no era posible porque eran unas causas biológicas, o porque no te has centrado en los hábitos, ¿no? Ya que no has hecho prevención primaria, pues al menos haz la secundaria y no dejes que aparezcan las complicaciones. Entonces, este artículo tiene estos puntos de peligro de interpretación porque pueden retrasar el diagnóstico, pueden retrasar las intervenciones, sobre todo en niños y adolescentes, donde se minimiza muchísimo por parte de la sociedad y de los padres, ¿no? Y en España no es el caso, pero en algunos países puede ser motivo de denegar el seguro médico o cobertura sanitaria en algunos casos, ¿no? Entonces, cuidado con la lectura de este artículo y las recomendaciones o la separación entre obesidad preclínica y clínica. Esto no existe. ¿Es o no es? Genial. Has dicho que nos ibas a contar el programa que estáis implementando. Sí. Estamos a nivel del Instituto Català de la Salud con un cambio de abordaje de la obesidad, ¿no? A nivel de los centros del ICS, de un cambio hacia un abordaje integral, y se valora, se está trabajando incluir cálculo de porcentaje de grasa corporal y de índice cintura-altura en base a las ecuaciones ya desde atención primaria. Sabes que los médicos de atención, de atención primaria y personal de enfermería tienen sus hojas de monitorización donde apuntan talla, peso, hipertensión, todo digitalizado. Pues la idea es incluir en todos los pacientes este cálculo de estimación, al menos usar la ecuación para estimar la grasa corporal, ¿sabes? Para empezar a cambiar el foco de IMC y peso hacia aquí. Son pasos pequeños, pero lo que es muy importante de reflejar es que se está empezando a cambiar, ¿sabes? Y a introducir este cambio en la sanidad pública. Suena muy bien, la verdad, porque yo creo que suena muy bien y acabará muy bien, porque hay personas muy straightforward en esto. Desde luego. ¿Cuál sería para ti el abordaje ideal de una persona que sufre obesidad? Vamos a hacerlo incluso antes. Imagina que acude a la consulta una persona con un tamaño corporal no normativo. Vale. Y dice, vengo aquí porque no sé si estoy sano. No sé si padezco obesidad o no. ¿Cuál crees que sería el abordaje ideal y, en los supuestos casos, cómo seguiríamos ese abordaje? Vale. Bueno, primero escuchar, hacer una buena historia clínica y te explica la evolución de la obesidad o de su peso, de su tamaño corporal. Es muy importante empezar desde la infancia porque puedes tener muchos datos que te orienten hacia, si al final acabas a la conclusión de que tiene obesidad, hacia qué tipo puede tener. Por ejemplo, los niños que han tenido apetito de siempre. Cuidado, ahí hay un déficit de incretinas y de señalización de regulación del hambre, ¿no? Por ejemplo, puede ser un tipo. Pero lo que haríamos para ver si realmente tiene obesidad o no sería una prueba de composición corporal y te digo qué es lo que estamos haciendo en el Vall d'Hebron, que lo hacemos así, y una calorimetría indirecta para medir el gasto calórico en reposo, y no solo esto, sino también para ver qué sustrato usa aquel metabolismo para oxidar, ¿no? Que no es lo mismo
usar grasa, que es lo que tendría que ser, que oxidar carbohidratos o oxidar proteínas o oxidar yo qué sé qué otros sustratos, ¿no? Mixto y así. Entonces, con estos datos ya sabes si tiene obesidad o no. Si no la tiene, le felicitas, tiene un tamaño corporal grande, pero porque tiene músculo. Por tanto, salud, ¿no? Si tiene obesidad, pues vamos a ver qué problema tenemos. ¿Dónde está esta grasa? ¿Es un Michelin? ¿Es subcutánea? ¿Qué impacto metabólico tiene? ¿Qué impacto tiene, ¿no?, en su salud? Si no es un Michelin, bueno, una manera muy simple de ver si es grasa subcutánea o intraabdominal, la barriga lisa, ¿no? La piel sale así porque la grasa está detrás de la musculatura abdominal y no haces el Michelin. Entonces, cuando tú no ves una barriga proeminente sin Michelines, ya digamos, es un método muy simplista, pero aquella grasa es una grasa intraabdominal. Si si la tienes a nivel subcutáneo, ya haces los rollitos. Entonces, refinemos, ¿no? Avancemos en esto. La grasa subcutánea, visceral, impacto metabólico, hacemos una analítica, evaluamos la masa muscular, cantidad, calidad, funcionalidad y luego sacamos una conclusión nuestra. Pero nos falta la otra pieza que la perdemos siempre de vista. Tenemos nuestra visión de profesionales, pero nos falta la del paciente. Le tienes que preguntar, ¿y usted qué quiere? ¿Cuál es su objetivo? Que yo le digo cuál es el mío, pero en un piloto que hicimos en el hospital vimos que no estamos muy alineados. El paciente quiere otra cosa. Y luego te hace reflexionar. Entonces yo como médico, ¿para qué me han puesto aquí? ¿Para cumplir el objetivo del paciente y hacer que esté bien y tenga buena calidad de vida? ¿O cumplir unos números? ¿No? Entonces hicimos esta reflexión y con el proceso de decisiones compartidas intentamos tener en cuenta también el objetivo del paciente. O sea, no siempre tiene que ser que pierda 20 kilos o el 15% de su peso corporal total. Esto es un error. Si pierde 20 kilos pero 15 son de músculo, hemos hecho daño. No es ningún beneficio, ¿no? Entonces, claro, pero si no haces estas pruebas que te digan qué es qué, sigues por el mismo camino erróneo. Y puedes decir, qué bien que usted ha perdido 20% de su peso corporal. Sí, pero anda con muleta porque ya se ha quedado sin músculo en el muslo, ¿no? Por ejemplo. Claro. ¿Qué opinión te merecen las dietas? Porque al final la sociedad está influenciada por la cultura de dieta. La sociedad, aparte de obesogénica, es gordófoba. Y el canon de belleza, bueno, pues vamos a decir que oprime bastante a personas de tamaño corporal mayor, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merecen las dietas? Dietas que podemos ver en la farmacia, las redes sociales, los productos milagrosos, las pastillas mágicas, los batidos sustitutivos, las barritas en lugar de comidas. Venga, no sé si me vas a volver a invitar con la respuesta que te voy a dar. Tendrían que desaparecer. Pero verás por qué. Primero, la palabra dieta. Fuera, no sé, inventemos otra. Pero ya la palabra dieta ya empieza a hacer daño desde el principio. ¿Por qué? Porque la persona cuando dices dieta ya mentalmente le pones fecha de fin. Y no es esto. Segundo, ya cuando hablas de dieta, ya para ti supones de forma implícita un cambio radical de lo que estás haciendo. Y no siempre tiene que ser así. Entonces, pienso que tendrían que desaparecer en este sentido, las desequilibradas también. Pienso que tiene que ser personalizado, adaptado a metabolismo, a sustrato de oxidación, a composición corporal, a objetivos personales, a posibilidades económicas de la persona y que no sea dieta. O sea, esto es sin fin, es decir, es un ajuste, claro, teniendo en cuenta cuál es el objetivo, que aquí viene el otro tema. Lo que es importante cuando abordas una persona con obesidad y diseñas un plan terapéutico, ¿has marcado el objetivo desde el principio? Si no, ¿qué haces? Vamos a hacer, bueno, y de aquí 6 meses ya veremos qué, ¿no? Si no, tienes que dejar claro desde el principio qué es lo que quiero yo con lo que te voy a proponer.
Mejora metabólica, estupendo. De hecho, en nuestra consulta miramos el peso porque hay que apuntarlo, pero se le dice al paciente, es la última vez cuando te hable de esto. Los ojos como platos, estos están locos. No, pero le explicas por qué, que no me interesa. Si de 100 kilos tú me pierdes 20 de grasa, pero ganas 18 de músculo, me vendrás con 98, pero es un éxito, ¿sabes? Cuando le explicas así, lo entienden. Entonces, por eso te digo, tendrán que desaparecer porque han hecho mucho daño. Bueno, tienes invitación vitalicia, te voy a decir, porque yo estoy bien. contigo Qué en bien. que tendrían que desaparecer todas, Sí, porque todas. ya no hablamos del daño metabólico que pueden hacer, Bueno, porque al esta final, es otra historia. Sí. personas que han hecho dieta desde los 5 Sí, años, sí. que no son pocos los que vienen habiendo hecho dieta desde los 5 años, que ahí también me pongo las manos a la cabeza, Sí. o desde los 15, da igual, la alteración metabólica que tienen después de Total. tantísimas dietas. Totalmente, es la adaptación metabólica. De hecho, cuando viene una persona a la consulta, claro, nuestra unidad es de adultos. Una de las preguntas que se hace es ¿cuántos ciclos de dieta has hecho en tu vida? Porque ya sabes que en este caso vas a esperar un metabolismo basal muy alterado, ¿no? Por la adaptación metabólica. Y le explicas, y de hecho te lo dicen, yo no como para estar así. Y digo, sí, te creo. Has hecho 8 dietas, te creo. Si te comes una manzana engordas. Obvio. Y le explicas esto y empiezan a llorar. Dices, la primera vez cuando me han creído. Digo, mira, aquí tienes tu calorimetría. Claro. ¿Podrías explicarle a los oyentes de forma sencilla para que entiendan por qué se produce y qué es exactamente la adaptabilidad metabólica? Pues sí, mira, estamos pagando ahora la factura de lo que nos ha ayudado a sobrevivir en la época de las cavernas, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Claro, en aquellas épocas cuando comíamos, ¿no? Comían cada 2-3 meses cuando encontraban comida, sobrevivían aquellas personas con un metabolismo orador capaces de acumular mucha grasa cuando comían y luego vivir de esta grasa cuando no tenían comida, ¿no? Los que no podían hacer esto, pues se morían. Entonces, la selección natural ha hecho que ahora mismo seamos portadores de genes de metabolismo ahorrador, que reacciona de una forma, nuestro cerebro sigue en la época de las cavernas por mucho que no nos guste, en lo que supone la protección y mecanismos de supervivencia. Entonces, tú ahora tienes una grasa corporal, una cantidad que al cerebro le da igual si son 50 kilos o 500. Él sabe que la cantidad que tú tienes ahora, que la leptina se lo dice, es tu seguro de vida, tus reservas energéticas, ¿no? Tus botes de conservas. Cuando tú la tocas, porque haces dieta, porque yo qué sé, otras historias, te han operado de estómago, bueno, empiezas a perder grasa y el cerebro no recibe la misma cantidad de leptina, que es esta hormona del tejido adiposo, y dice, uy, este se va a morir porque está perdiendo grasa. ¿Y qué hace? Pone en marcha un mecanismo de supervivencia que se llama adaptación metabólica y dice, no le dejo perder grasa. Entonces, ¿qué hace? Inhibe las hormonas de la saciedad, aumenta las hormonas de hambre y te baja la tasa metabólica basal. ¿Con qué objetivo? Para que comas más, quemes menos, porque lo que quiere es recuperar la grasa. Y esto lo hace de forma, tú no lo puedes controlar. Es decir, echar la culpa a una persona que ha reganado peso después de una pérdida inicial se puede catalogar de malos tratos. ¿Por qué? La estás culpabilizando por un mecanismo biológico que no tiene control voluntario. Es como decirle a una persona con cáncer que vuelva a la consulta con un tumor 2 centímetros más grande, oye, ¿por qué no has controlado el crecimiento? ¿Ves cómo? ¿No? Que no te es lo mismo. Son mecanismos biológicos. Entonces, y aquí viene el tema de cuando se pierde peso de forma intencional, tienes que añadir el ejercicio físico. ¿Por qué? Trabajar el músculo no vale matarse en el gimnasio 2 días a la semana, sino que cada día este músculo tiene que producir unas hormonas que se llaman exerquinas que informan al cerebro de tu estado de salud.
Si el cerebro ve que no le llega la leptina porque pierdes peso, pero llegan exerquinas, no hará tanta adaptación metabólica porque dice, vale, pierde peso con salud. Pero si no llegan las exerquinas, dirá, pierde peso sin salud, enfermedad, pues se muere, ¿sabes? O sea, así funciona, es así de simple. Que no le toques demasiado, que ya no te deja hacer lo que te has propuesto. O al menos no de forma brusca, porque al final son dietas No de muy forma agresivas, que de repente es una Pero el pérdida muy ejercicio rápida es en poco tiempo. fundamental. Fundamental. Mm. También es verdad que todas estas dietas, y por eso ambas creemos que deberían eliminarse por completo, es el daño psicológico. Sí. Porque fíjate, Sí. tú ya has mencionado por ahí, ¿no? Que se culpabiliza al paciente del efecto rebote, pero ¿de qué otras cosas no se le culpabiliza? ¿No? Bueno, de todo. Claro, ¿cuántas personas vienen a la consulta con la creencia de es que no tengo suficiente fuerza de voluntad? Y tú dices, es que no es una cuestión de fuerza de voluntad. Sí. Es que yo intento restringir y restringir más y cuanto más restrinjo, peor. Y es como, claro, porque esa no es la solución. Es que he ido al médico, ¿no? Y el médico, da igual cual sea, me ha dicho que dieta y ejercicio, que si no pierdo peso es porque no hago dieta y ejercicio. Y yo te juro que como súper sano y hago ejercicio a diario. Que así es. Y entonces ellas asumen que el problema de su peso o de su composición corporal o de su tamaño es porque no tienen suficiente fuerza de voluntad. Tal cual. Por eso te digo que lo que más nos va a costar a hacer ahora es el proceso de desaprendizaje. Totalmente. Tanto en la sociedad como en el ámbito sanitario. Sin embargo, la industria de las dietas sigue vendiendo. Porque la gente está desesperada. Harían lo que fuera por algo que les dé un resultado rápido. Sin saber, ¿no? Porque nadie les dice, contra más rápido pierdes y más cantidad, más importante va a ser la adaptación metabólica. Es que este es un tema, ¿no? Es que hay tanta necesidad de realmente de tratar como se debe a esta enfermedad que la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. Y este es otro indicador de lo mal que se han hecho. O sea, realmente hay un estudio, no sé si lo conoces, que se hizo una encuesta en 5 o 6 países del mundo hace 5 años, se llama Action.io. España también participó, se entrevistaron 1.500 personas con obesidad en cada país y 500 profesionales sanitarios, la mayoría endocrinos, médicos de familia, ¿no? Que se dedicaban a la obesidad. Cuidado, o sea, no de cualquier, general. ¿no? En general. Y las respuestas eran, los pacientes, las personas con obesidad, dijeron 2 cosas súper importantes, que los profesionales no tienen idea de la biología de la obesidad, bingo, y que usan estrategias terapéuticas que no son efectivas y que no tienen nada que ver con lo que les pasa a ellos. Otro punto. Y lo que decían los profesionales, y era preocupante porque eran de los que trataban la obesidad o que decían que la trataban, era que por falta de tiempo en la consulta se centraban en las complicaciones. Ole, qué bien. Pero digo, vale, esta encuesta se hizo en el año 2020. Igual ahora hemos mejorado algo, no lo sé. Pero los pacientes ya te lo dicen y ellos saben y te explican, si realmente los escuchas, te explican lo que les pasa. Y si tú tienes un poco de idea de la biología de la enfermedad, puedes encajar y orientar un poco hacia un tipo u otro. ¿Sabes? Y cuando tú le explicas, por ejemplo, les explico las incretinas, no sé qué, empiezan a llorar y dicen, ¿ves? Esto ya me pasa a mí. Claro. Ya lo decía yo, digo ya. Es verdad. ¿No? Es típico. Sí. Ya lo decía yo. ¿Ves? Totalmente. Yo siempre he sentido, pues aquí lo tienes. Claro. Sí que es verdad que, bueno, este podcast vienen diferentes profesionales de la salud y todos reflejan que hay muy poco tiempo por paciente. A lo mejor tienen 5 o 10 minutos por paciente y al final es como, ¿qué haces en 5 minutos? Si es que no has dicho buenos días y ya tienes... Sí, pero de aquí la importancia del abordaje multidisciplinar, porque viene con endocrino que pregunta una parte, luego nutricionista, enfermera, psicólogo. Es que hay muchos profesionales que luego tienen que formar parte del mismo equipo, unirse y venir con un plan común.
Y vale, me parece muy bien, pero esto de no tengo tiempo y la estructura de la consulta es la que es lo mismo con decir, pues a mí me gusta el IMC porque es muy fácil de calcular, vamos a seguir así, ¿no? O sea, no es una excusa. ¿Que hay que hacer un cambio estructural? Sí, lo hay que hacer. ¿Que no se hace de hoy a mañana? Por supuesto, pero se tiene que empezar a mover. Sí. ¿Sabes? Esto. Decir que es complicado es la excusa más simple, pero no. Y más allá de la leptina, de las hormonas relacionadas, ¿no?, con el hambre y la saciedad, la disfunción del tejido adiposo, ¿qué otras hormonas pueden estar relacionadas con una, vamos a decir, imposibilidad de pérdida de peso? Porque por ahí se escucha mucho, ¿no? Es que no pierdo peso porque tengo el cortisol alto. No, es que no pierdo peso porque tengo el tiroides, tengo hipotiroidismo. No, es que no pierdo peso porque... Y entonces empiezan a como, no sé, hablar de hormonas que dices, bueno, pues que igual no tiene nada que ver todo esto, todo ¿no? el mundo habla de hormonas menos de las importantes en obesidad, ¿sabes? Es decir, de hecho me río a veces con los pacientes que dicen, doctora, ¿seguro que no tengo un problema de tiroides? Y digo, no. Ay, que era la excusa fácil, ¿no? Y el cortisol, es que estoy muy estresada, será el cortisol. Eso. Pues va a hacer que no. El cortisol es causa de obesidad secundaria en casos muy concretos, que tienen una enfermedad que se llama, bueno, un grupo de enfermedades, ¿no?, que se caracterizan por hipercortisolismo, pero está. Las personas con para tener la culpa del tiroides, ¿vale?, son las que tienen hipotiroidismo si no se trata, pero si te tratas, olvídate, ¿no? Esto viene un poco en la misma línea del intento por desesperación de buscar explicaciones para demostrar que no es su culpa. Y tienen razón en esto, ¿no? Ahora, ¿que no son las hormonas adecuadas? Esta es otra historia. Las hormonas de las que tendríamos que hablar son las que regulan el apetito y el metabolismo. ¿Cuáles son? Bueno, la leptina, que hemos dicho del tejido adiposo. El intestino, cuando comemos, sintetiza unas cuantas. Las más conocidas son el GIP y el GLP-1, porque ahora tenemos los fármacos que son análogos de estos, ¿no? Es decir, estos fármacos ahora que parece que vienen de otro planeta, en realidad no son ni magia ni cosas, yo qué sé, sino que son copias modificadas de las hormonas propias del cuerpo, ¿no? O sea, regulan la fisiología. Estos. Luego, el páncreas hace la insulina, hace el glucagón, hace la amilina, todas regulan el metabolismo y el apetito. Y hay unas cuantas más, pero no son las que se suelen explicar y en realidad son estas las que dan los diversos tipos de obesidad, ¿no? Su déficit, su resistencia, su molécula anómala, su receptor que está del revés, bueno, muchas cosas. Ni de la genética se habla, y debería, porque es responsable de 40-70% de la obesidad. Lo que decía, somos portadores de genes del Homo sapiens que sobrevivió. Desde luego. Bueno, entonces, que quede claro que las causas son múltiples y por lo que has dicho ahora, la causa principal es genética. En muchos casos sí. En muchos casos sí. De ahí que se requiera un abordaje multidisciplinar. Sí. Entonces, cuando hablamos de obesidad, bueno, pues nos vienen a la cabeza quizá ahora el nuevo tratamiento con los análogos, que vamos a entrar en eso, sí. Pero también aparece, o sea, dieta y ejercicio, que ya hemos hablado, ¿no? Que las dietas deberían erradicarse, hablar de cambio del estilo de vida, cambios que se integren, que se mantengan en el tiempo, etc. Nos has hablado o sea, en referencia al ejercicio, has hablado de cantidad y calidad de músculo. ¿Cómo es un músculo de calidad? ¿Cómo sé yo si mi músculo tiene calidad? Pues haz una ecografía. Si no puedes hacer una ecografía muscular, ¿no?, una prueba de imagen, haz una prueba de funcionalidad. Esto es lo más relevante. Lo más relevante es, y son simples las pruebas de funcionalidad, desde, ya te digo, el hand grip, ¿no?, de la fuerza de la garra, el test de la silla, el tiempo que tardas en hacer 10 sentadillas, un test de la marcha, un salto, muchísimas pruebas sencillo. De este tipo. Es simple. ¿Esta prueba quién debería hacerla? ¿El endocrino? ¿El fisio? O la enfermera del ambulatorio, así cuando te mide la presión y te pesa, deberían hacerse estas cosas. Pruebas. Como cuando vas... No, ya no se hace. Todos deberíamos ir una vez al año a las pruebas de rutina, ¿no?, en el ambulatorio.
o donde queramos, pero una vez al año se tienen que hacer. Pues debería entrar ahí. Entrar ahí. Vale, entonces, dieta y ejercicio, que sería el abordaje clásico, que ya hemos un poco desmentido toda... Que ya ha fracasado. Y ha fracasado. Tenemos ahora entonces los análogos de la GLP-1, ¿no? Que aquí, por poner nombres que la gente entienda de qué estamos hablando, Wegovy, Ozempic, Saxenda... Sí, ¿no? y también tenemos ahora el agonista dual, que es el GLP-1/GIP, que es el Mounjaro, la tirzepatida. Ok, y el Mounjaro. Entonces, ¿qué es exactamente esto? Explícanos, que ahora acabas justo de mencionar, pero ¿qué son estos medicamentos y para quién están indicados? Porque se están dando como caramelos, también te lo digo. Este es un problema grande. Se está trivializando un tratamiento para una enfermedad compleja. Y veréis que son tratamientos que en general son de por vida. Y si se quitan o se dejan de hacer por, yo qué sé, la persona vuelve a recuperar peso. Y no es que el fármaco sea malo y haga rebote. Es que ha sido estúpido quien lo ha quitado. Y perdón por ser tan agresiva, pero hay que decir las cosas como son. Entonces, primero, estos fármacos los tienen que pautar los que saben hacerlo. ¿En qué sentido? Primero, saber qué son, para qué sirven, qué funciones tienen en el cuerpo, hacer una buena evaluación del paciente antes de empezar y ser capaz de hacer un seguimiento posterior, como en cualquier enfermedad crónica. No son fármacos para usar en estética, ni 3 meses para ir a la playa, ni ponerme el vestido azul que no puedo porque no sé qué. Entonces, ¿por qué? ¿Qué son? No son fármacos adelgazantes ni suplementos vitamínicos ni ninguna cosa de este tipo. Para entender qué son, tenemos que conocer la fisiología, ¿no? Una persona, cuando hace una ingesta, su comida del estómago pasa al intestino. En la primera parte del intestino hay unas células que hacen un péptido, una hormona que se llama GIP. Bueno, son unas siglas, pero para no entrar en detalle se llama GIP. Este GIP, ¿qué hace? Informa al cerebro de que has comido, o sea, tendrás saciedad, actúa sobre el páncreas y le dice, haz insulina porque te vendrá azúcar, actúa sobre el tejido graso, prepárate porque vienen nutrientes, el hígado, el músculo no, es decir, regula el metabolismo, pero no es el único. La comida baja, llega a la parte final del intestino donde están las células L, de donde sale el GLP-1, que quizá lo conocen más, ¿no? Que el GLP-1 hace lo mismo que el GIP, pero en un menor nivel. Y del páncreas, bajo el estímulo de estas dos hormonas, aparte de insulina y glucagón, que ya se conocen más, sale la amilina, que la amilina es otro péptido que da saciedad, regula el metabolismo y sobre todo estimula la tasa metabólica basal. Es decir, todo este conjunto de hormonas están preparando el cuerpo para un correcto procesamiento de alimentos y funcionamiento del metabolismo. En obesidad pueden faltar 1, 2, 3, varias, ¿no? Tener combinaciones de todas clases. Y ahí aparecen las personas que comen grandes cantidades. En este caso, comer mucho es un síntoma. Y no lo puedes decir, cierre la boca, porque no puede, jamás ha tenido la sensación de saciedad. Y así varios tipos, ¿no? La persona que tiene un metabolismo muy lento, que te dice no como para estar así, es porque las hormonas que tendrían que regular su tasa metabólica basal no funcionan y no queman lo suficiente, ¿no? ¿Qué son estos fármacos? Son copias de las hormonas que os acabo de explicar. Entonces, para que se entienda mejor, es como en la diabetes tipo 1, la que necesita pincharse insulina, es lo mismo. Se la das en inyección porque su cuerpo no la hace. Entonces, al encontrarse con estos fármacos, una persona que ha tenido déficit de siempre y ha comido mucho porque le ha faltado la saciedad, ella sola regula las cantidades. ¿Por qué? Porque su cuerpo normaliza los mecanismos. ¿Qué pasa si a una persona con diabetes tipo 1 le quito la insulina? Subirá el azúcar y acabará en urgencias. Y nadie dirá que insulina más mala que ha hecho rebote, no le ha curado la diabetes. La pregunta es, ¿quién ha sido el idiota que se la ha quitado? ¿No? En obesidad,
se lo quito, recupera peso y todo el mundo dice, vaya porquería. Pues ¿por qué medimos con dos varas distintas de medir en situaciones similares? ¿Sabes por qué? Porque en obesidad existe el estigma y las falsas creencias que te estás engañando el cuerpo poniendo fármacos. No, le estás dando lo que le falta. Por eso su metabolismo funciona así. ¿Sabes? Sí. Pero no funcionan en todos y no están indicados en todas las personas con obesidad. Eso sí, importante, son fármacos de por vida, por lo que si lo inicias, el paciente lo tiene que saber. Si lo pones y lo deja a los 3 meses, más vale no empezarlo. ¿Por qué? Inducen al principio adaptación metabólica hasta que el cuerpo se reajusta, ¿entiendes? Es decir, si lo retiras a los 3 meses, ganarás más de lo que has perdido. ¿Por qué? Estás en plena adaptación metabólica. Qué interesante esto, porque por lo que a mí los pacientes me cuentan, todo es con fecha de fin. Ya, me pues he empezado a tomar cualquiera de ellos durante 3 meses y luego retiramos. Bueno. Por 6 meses y luego retiramos. Y ahora tú me estás diciendo todo lo contrario. O sea, es un medicamento crónico. Yo te lo estoy diciendo en base a la fisiopatología y mecanismos de acción. Es tratamiento de por vida y lo tienen que entender. En casos muy puntuales puedes intentar retirar, pero al cabo de 3 años. Y esto lo hemos aprendido gracias a que a veces las cosas negativas sirven para algo. Cuando no se encontraba Ozempic en las farmacias y ningún inyectable, personas que llevaban años usándolo, ¿no? De repente han estado 6 meses sin. Pues la mayoría han reganado peso, obvio, porque has quitado un tratamiento sustitutivo, y algunos no. Aquellas pocas personas que no han reganado, a lo mejor se encontraban en aquel punto de reversibilidad del que habíamos hablado antes. ¿De acuerdo? Pero se tiene que mantener al menos 2 o 3 años, si no, no. ¿Sabes? ¿Y qué pacientes o a qué tipo de obesidad sí que se le aconseja este medicamento, este fármaco? Porque tú has dicho que no a todos los tipos de obesidad. No, aunque sí que se está ahora usando incluso fuera de obesidad, ¿no? Tienes que hacer, como te digo, una buena historia clínica. No tenemos ahora criterios claros de a quién sí y a quién no. También vamos con ensayo-error. Pero el mensaje más importante, si lo inicias, es este de mínimo 3 años y luego, como yo ahora no sé decirte el tipo exacto de obesidad que tienes, al cabo de este tiempo podemos intentar retirar. Si te mantienes, estupendo, y si no, será que ya lo necesitas de por vida, ¿no? Al menos se puede hacer esto. Pero te orientan mucho los que te cuentan que son grandes comedores de siempre. Y ahí te das cuenta de que no les han faltado los mecanismos de regulación. Pero puede ser que, por ejemplo, no respondan a semaglutida. Puede ser. ¿Por qué? No les falta el GLP-1. Les falta otro. Puede ser que algunos no respondan tampoco a tirzepatida, que es GLP-1/GIP, ¿no? Porque puede ser que falte amilina. No lo sé. ¿Entiendes? Es decir, tenemos que cambiar también nuestra idea. No todos te van a responder a todos. Puede ser que haya pacientes que no te respondan a ninguno, como tenemos casos en el hospital. ¿Por qué? Porque su problema es un conjunto de genes que hace que queme la mitad de las calorías que tendría que quemar. Pues hoy en día ningún fármaco te soluciona esto, ¿no? Es decir, no se puede generalizar su uso y tampoco se puede hacer en periodos cortos de tiempo, porque estás haciendo lo que tú decías que pasa con tantas dietas desequilibradas. Estás provocando lo mismo. Y entonces, ¿qué consecuencias puede tener esa medicación para una persona que no lo necesita? Porque yo tengo pacientes a quien se lo han pautado para perder 5 kilos en normopeso, con un porcentaje de grasa óptimo, con un tono muscular adecuado,
pero que con el estilo de vida no conseguían perder esos 5 kilos. Entonces el médico, como ha visto que hay buena voluntad del paciente, hay estilo de vida corregido y no pierde y quiere perder, bueno, pues yo te lo doy, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener para esa persona? Porque al final también podría ocurrir que al retirarlo hubiera efecto rebote. Puede ser. Y más allá de eso, ¿puede generar alguna alteración metabólica? No lo sé. No se sabe. No lo sé, pero piensa que estos fármacos, las dosis que se usan, se han estudiado, analizado y se dan los resultados en ciertos tamaños corporales. Y aquí me refiero al volumen de distribución de este fármaco. Si tú lo pones en un volumen de distribución menor, la dosis que tienes en sangre puede ser muy superior a la que se ha estudiado, ¿sabes? Sí. Y de aquí, pues, a ver qué consecuencias puede haber. No lo sé. Que pueda tener impacto y marca en adaptación metabólica, podría ser. Lo que sí que está claro es que no se tienen que pautar en situaciones de este tipo. Es que no son caprichos, no son, venga, para ponerme guapa, es que no. Nadie toma un quimioterápico o un fármaco para la presión arterial 3 meses porque sí. ¿No? Claro, es lo por mismo. ejemplo. Y ahora hay estudios que empiezan a asociar a ciertos efectos secundarios. El último que vi era junto con el efecto secundario de la retinopatía. Bueno, esto hay que también matizarlo. Primero, en los estudios, también los ensayos tienen que cambiar su diseño, porque el principal criterio de inclusión es el índice de masa corporal, porque las agencias reguladoras todavía tienen estos criterios, ¿no? Cuando tú metes en el mismo saco de todo, te puede salir también de todo, que no tiene por qué tener relación siempre con el fármaco. En cuanto a la afectación ocular, ahí cuidado, porque en temas de la retinopatía no es exactamente así. Hay ensayos clínicos en marcha enfocados en retinopatía y pues pueden ser protectores. Otra cosa es una afectación ocular de la visión, que en muchos casos es transitoria, porque tú con estos fármacos modificas muchos circuitos, hormonas, la densidad de diversos líquidos del cuerpo, y una de ellas es la del cristalino, que puede ser transitoria, ¿sabes? En cuestión de 1 o 2 meses y puedes tener una visión borrosa, pero luego te desaparece, ¿no? Sobre todo si el cambio de peso es muy importante o la respuesta es muy importante. Esto tampoco haga suficiente evidencia, tampoco son tantos casos como para alarmar. Lo que sí que está claro es que si no está indicado, o sea, si se pone a la ligera y la persona no tendría indicación o no tiene alteración metabólica o no tiene obesidad de verdad, porque al final el volumen de distribución es tejido adiposo, puedes tener reacciones que dices, ¿y esto de dónde ha salido? Claro. Pero porque no le tocaba, ¿entiendes? No es que el fármaco sea malo, sino se ha puesto en un cuerpo que no lo necesitaba. No. Pero en realidad estos fármacos se diseñaron para tratar la diabetes, ¿o no? Sí, y suerte hemos tenido que ha sido así. Suerte han tenido las personas con obesidad, que la puerta de entrada ha sido diabetes. ¿Por qué? Hasta este punto, todos los fármacos, que a veces esto te hace pensar en la teoría de la conspiración, esto es broma, pero todos los fármacos que se diseñaron de entrada para obesidad se han caído por el camino. Entonces, sí que como la diabetes se considera una enfermedad per se y que ya tenía mucho impacto a nivel de salud pública, ¿no? Se ha invertido mucho en su estudio y su tratamiento. Y esta ha sido la suerte, porque salieron para diabetes. Pero en realidad, ¿cuál es la vía por la que mejoran la diabetes? La pérdida de grasa. Es vía grasa, vía disfunción de grasa, que sí que puede funcionar en personas con IMC de 24, sí, pero porque tienen exceso de disfunción de grasa. Y así ha sido, ¿sabes? Es decir, que sí, que das el fármaco, baja el azúcar para diabetes, estupendo, pero mírate bien los mecanismos. ¿Cómo lo hace? Lo hace porque en realidad le tratas la obesidad y los mecanismos alterados ahí, ¿sabes? Lo mismo con los glucosúricos.
los glucosúricos, que salieron también para diabetes. Fármaco para diabetes, ¿qué va? Son de cardio y nefro, porque son con impacto hemodinámico. ¿Entiendes? ¿Sabes? Sí. Y por eso te digo, suerte hemos tenido que han entrado como diabetes y no se han perdido por el camino. Es la única vez cuando un fármaco para obesidad aguanta, sobrevive, y no es que aguante y sobreviva, sino que siga desarrollándose, porque ya una vez dentro ya no lo puedes echar. Otro de los tratamientos que yo creo que quizá ahora, no sé, tú me dirás, es la cirugía bariátrica. ¿Para quién está realmente indicada una cirugía bariátrica? Porque ahí sí que hay una alteración de absolutamente todo, y creo que hay cirugías bariátricas practicadas en personas que no lo necesitan y que a posterior no es que no hayan ganado calidad de vida, es que la han perdido. Sí, sí, sí. Mira, como te contaba, nuestra unidad de obesidad hace años era una unidad dedicada 100% a cirugía bariátrica, así como suelen ser la mayoría de las unidades hospitalarias, ¿no? Porque hasta hace poco realmente era la única herramienta y posibilidad de mejora de la obesidad que tenían estas personas. La cirugía bariátrica ha tenido su papel, que también ha contribuido a entender mejor los mecanismos y las alteraciones sincretínicas en la fisiopatología de la obesidad. Seguirá existiendo como método de tratamiento combinado con fármacos, si es forma sincrónica o asincrónica en algunos casos, pero como bien dices, no es para todo el mundo. Sí que se ha hecho en personas que no tenían indicación, o bueno, tenían, porque si usan el IMC como criterio, ahí entra de todo, ¿no? Y cada vez se baja más, por lo que dirías indicación clara por IMC sí, pero realmente por su composición corporal, entorno metabólico, no tenían esto, ¿no? Y sí que es verdad, tenemos pacientes con complicaciones de por vida y que les ha afectado la calidad de vida. Algunos han ido bien porque eran los que han tenido suerte de coincidir, ¿no?, el método con la indicación. Por eso hay que hacer toda esta evaluación y las indicaciones y el plan terapéutico dentro de un equipo con experiencia y que pueda hacer un abordaje bien hecho, integral. Incorporar, lo que te digo, decisiones compartidas. El paciente que lo diga, si quiere o no. Es que antes venían todos dirigidos a cirugía. Querían o no, como ya los mandaban ahí, pues acababan, ¿no?, operándose. Déjalo elegir. Les damos la información completa sobre cirugía, sobre fármacos, sobre dietas, bueno, todo, ¿no? Y al cabo de un mes vienen y te dicen, mira, yo lo he valorado con mi familia, con lo que yo quiero hacer con mi vida, y elijo esta opción, que puede ser quirúrgica o no. ¿Sabes? Tiene su papel bien hecho, sabiendo hay que informar bien de las complicaciones de la evolución, pero ahora con la llegada de los fármacos, que ahora tenemos 2, pero de aquí a unos años habrá muchos más, cada vez más potentes, los resultados se acercan mucho a los obtenidos por cirugía bariátrica y con estado de salud. ¿Por qué? Le estás dando el tratamiento sustitutivo. Con la cirugía que haces es paliativo, ¿no? No corriges el mecanismo, sino que vas detrás. Con el fármaco sí que corriges el mecanismo. O sea, que tú crees que cada vez habrá menos cirugía bariátrica. Y yo creo que, bueno, habrá menos por fuerza, de hecho ya hay menos, porque la gente busca medicación. Creo que eso no tiene por qué ser algo malo. Creo que ocupará el lugar que tiene que ocupar en realidad la cirugía bariátrica, ¿sabes? Dentro del algoritmo de tratamiento de la obesidad. Y puede ser que después de un tiempo de fármacos se tenga que hacer. O incluso hay personas que están reganando mucho peso después de la cirugía bariátrica porque es la adaptación metabólica. Ahí los fármacos sí que funcionan. Porque uno de los mediadores de la adaptación metabólica es justo la bajada de GLP-1, por ejemplo. Entonces no son excluyentes, pero tampoco pueden ser tratamientos exclusivos. Claro, y es que sí que creo que clínicas privadas
hacen cirugías bariátricas. Ahí es otra historia. Claro, a gente que, te digo, no necesita. O sea, yo tengo una paciente que me dice que tiene eso en la cabeza. Y yo intento quitárselo de la cabeza porque además es que no lo necesita. A ver, cada opción terapéutica tiene su lugar. Y es malo tanto si se exagera en un sentido como en el otro. Claro. Hay que saber indicarlo bien y tener en cuenta las preferencias del paciente, porque al final... ¿no? Desde luego. ¿Crees que todo tipo de obesidad tiene tratamiento y cura? Primero, ningún tipo tiene cura. Esto para empezar. Salvo aquellos casos afortunados que, como decía, estaban en un punto de reversibilidad, pero aquellos tampoco tienen cura, porque si vuelven a salirse del carril de buenos hábitos, vuelven a la obesidad, ¿no? Al punto de obesidad. No tiene cura. Y ahora, no todos los tipos tienen tratamiento, porque lo digo, el tipo de quemador lento, de momento no tienes nada que darle, salvo ejercicio físico de resistencia. De aquí a un tiempo habrá los agonistas de glucagón, el agonista de otro péptido, que ya veremos, ¿no? Que parece que estos sí que modulan la tasa metabólica basal. Pero la ciencia avanza y espero que de aquí a unos años tengamos la TSH de la obesidad. Me gustaría que quedara claro que el tratamiento y mejora no depende del peso. No, esto creo que lo hemos dicho, ¿no? Sí. El objetivo no es el peso. Y repito, nosotros en la consulta, siempre que podemos, en la primera visita, tachamos el peso. Y le dices claramente, no me interesa. La típica pregunta, ¿cuántos kilos tengo que perder? Ninguno. Si tú me inviertes la proporción grasa-músculo, ya has ganado. Genial. ¿Cuál es mi peso ideal? Es que no existe, ¿no? Que todo el mundo tiene que conocer de dónde viene esto del peso ideal, que es un invento de una aseguradora de Estados Unidos, de los años 50. ¿Por qué? Pusieron un cutoff en IMC de 25, ¿no? El peso ideal en base al IMC 25, porque así algunos asegurados tenían que pagar más dinero para su póliza. Es que así ha sido. Bueno, luego aquí, no sé qué año, yo creo que eran ya los 80, surgió la dieta del peso ideal. Ya, pero en base a esto, entonces, tú imagínate, para que se entienda, si tú tienes un IMC de 35, pero 70% eres músculo, ¿por qué te tengo que bajar a IMC de 25? ¿Por qué no estás en tu peso ideal? ¿Entiendes? Sí, totalmente. Yo defiendo esto. ¿O entendéis? Sí, claro. O sea, es esto. Sí. Al final es un invento y fue un invento por motivos económicos que se ha ido perpetuando y como yo siempre les digo a los estudiantes, chicos, para que no os engañen, tenéis que conocer la historia y sabéis de dónde venimos. Porque si no pasa lo que pasa con el peso ideal, se va perpetuando. ¿Quién lo ha dicho? Pues no lo sé, me han enseñado. Pues ve a ver quién lo ha dicho antes. Muy bien. ¿Sabes? Porque quede claro también, ¿puede una persona con un cuerpo no normativo, puede una persona gorda estar sana y no tener que hacer absolutamente nada con su cuerpo? A ver, cuando dices gorda, que no lo vuelvas a decir. Bueno, yo te digo una cosa, yo trabajo un montón para que aceptemos la palabra gorda, porque al final, ¿por qué no? Al final no hay que asociarlo a algo negativo ni a enfermedad. El problema es que se asocia, que si yo digo eres gorda, tú piensas que te estoy insultando o piensas que te estoy diciendo que estás enferma. Pero es como si digo soy alta. Pero realidad, tú, ¿a qué te refieres cuando dices esto? Un cuerpo no normativo o gordo, vamos. ¿Te refieres al IMC, al tamaño corporal? Claro que una persona con tamaño corporal alto puede no tener obesidad. Claro que sí. ¿Y puede una persona con un porcentaje de grasa alto no tener obesidad? No. Si supero los límites marcados que mencionábamos al principio del 33 en mujeres y el 26 creo que dijiste. No, ya la tiene. Pero este es el criterio de definición. Pero si tengo un porcentaje de grasa por encima del 33 y esa grasa no está disfuncional, ¿tengo obesidad? Tienes obesidad sin complicaciones. Pero obesidad la tienes.
Vale, o sea que ¿Entiendes? si hay un porcentaje superior a esos Piensa valores... en la diabetes. Tienes glucemia de 160 miligramos decilitro sin complicaciones. ¿Tienes diabetes o no? Tengo diabetes. Perfecto. Pues ya está. ¿Por qué? Porque has superado el número, que es el límite, la definición. Otra cosa es diabetes sin complicaciones o con. ¿De acuerdo? Pero si has superado la cantidad, ya tienes la obesidad. Ahora, con o sin complicaciones. Complicaciones hablaríamos, por ejemplo, de la diabetes, hablaríamos De artrosis, de salud mental, de lo que quieras, de hígado graso, de apnea de sueño. ¿Y cómo podemos saber, por ejemplo, que una persona con un porcentaje de grasa superior al 33% siendo mujer con hígado graso tiene hígado graso por el exceso de grasa corporal y no por un factor genético? Buena pregunta. Entra en el algoritmo diagnóstico. Si quieres puedes hacer el estudio genético. O lo que haces es tratarle la obesidad y ves qué pasa con su hígado. Si se debe al exceso de grasa, bueno, primero haces una buena evaluación de este hígado, ves la inflamación, la fibrosis y tal. Pero si mejora, que suele pasar en la gran mayoría de los casos, tratándole la obesidad en el sentido de bajar la grasa corporal, no los kilos, si el hígado mejora, ha sido esto. Y si no, ya le puedes hacer el estudio genético. Claro, pero ¿no te parece que eso al final es un poco de prejuicio de te voy a tratar tu exceso de grasa corporal porque puede ser? No lo es, porque sabemos ahora cuál es lo que pone en marcha la disfunción hepática metabólica, de hecho se llama así. Ya han cambiado el nombre, ya no es hepatitis o esteatosis no alcohólica, sino es disfunción metabólica hepática. ¿Por qué? Porque se sabe que en la mayoría de los casos el punto de partida es el adipocito enfadado, disfuncional, ¿no? Que pone en marcha todo esto. Bueno, hay un algoritmo diagnóstico, no todo es blanco y negro, hay casos que son mixtos, no existe la persona que no tome nada de alcohol, o bueno, ya será muy complicado, ¿no? Sí. Pero también hay casos mixtos que el alcohol juega un papel, pero la grasa es el papel principal. De hecho, la obesidad y la diabetes tipo 2, que es una fase más avanzada, son los factores de riesgo más potentes asociados a la evolución de un hígado graso hacia un hígado inflamado, fibrótico, ¿no? Hacia una esteatohepatitis, no solo esteatosis. Vale, entonces, si tengo un porcentaje de grasa superior al 33 sin complicaciones, ¿Sí? tengo obesidad sin complicaciones. Sí, pero la tienes que tratar igualmente. Porque si no las vas a tener. O no sé. Pero la tienes que tratar. ¿Por qué? Si no tienes una, puedes tener otra. Y tú no sabes si de aquí 3 años tu tejido adiposo se va a inflamar. Y ahí ya la has liado porque será más complicado, ¿sabes? ¿Y no puedo con un estilo de vida prevenir que se inflame? Puedes. Pero no es seguro. Pero yo te digo, a ver, no lo pongas como si tengo, lo hago. Si no tengo, no lo hago. El estilo de vida tiene que ser saludable en todos los casos. Sí, es desde decir, luego, ya es por defecto. Sí, con eso estamos de acuerdo, claro. Sí. Cuando digo tratamiento, no entiendas fármacos en el 100% de los casos. El tratamiento incluye todas las patas de lo que tenemos que hacer. Pueden ser fármacos o no, pero estilo de vida siempre. Claro, sí, la puedes mejorar, por supuesto. ¿Puedes prevenir que desarrolle complicaciones? Sí, por ejemplo, un ejemplo, ya que has sacado los del hígado, reducir los azúcares simples y la grasa trans. Esto tiene un impacto tremendo sobre el hígado, porque estos son el tipo de alimentos que promueven la lipogénesis, que se acumule grasa en el hígado, por ejemplo. Entonces tendría que haber un enfoque, podríamos decir un enfoque de prevención, haciendo o intentando que todo el mundo tenga porcentajes de grasa por debajo de esos límites que determinan la obesidad. Como hemos dicho, en algunos casos que tienen déficits de incretinas, la prevención no es suficiente. Piensa en el hipotiroidismo. Quítale el Eutirox a una persona con hipotiroidismo y pídele que lo regule todo con estilo de vida. ¿Sabes qué te digo? Por eso. La persona que tiene déficit de incretinas,
Con el estilo de vida, por supuesto, pero no lo puede regular. ¿De acuerdo? O sea, cuidado con la prevención, porque no todos los casos de obesidad son prevenibles. Lo que puedes hacer con medidas de prevención, mejorar el grado y la severidad, pero no todos son prevenibles. Hay que conocer el mecanismo. Es prevenible la que hemos dicho que sí que es la más prevalente, que es la adquirida. Eso sí, pero si llegas a tiempo, si no, no. Vale, ahora te voy a poner un caso. Una mujer con un IMC de 42, un porcentaje de grasa del 40, pero sana, analítica, todo bien, activa, come saludable. Sí. Está sana, se encuentra bien, no tiene... el día a día lo hace tiene calidad de vida, digamos. ¿Habría que tratarla? Sí, pero la pregunta es ¿con qué? Primero evaluar el tipo de obesidad, porque si dices que come, sus hábitos son saludables, a lo mejor su problema es la genética. Por muy saludable que coma, sus genes lo ahorran todo. Claro, pues si es una cuestión genética, ¿qué hacemos? Bueno, de momento la mandas, ya te digo, a ejercicio físico de resistencia o nada. ¿Entiendes? Insistes con los hábitos para que al menos no progrese, no cambie el grado de obesidad y no progrese, haces prevención secundaria de complicaciones en este caso. Ahora estamos limitados, pero cada vez van saliendo más herramientas. Mira, hace poco nos explicaban un fármaco que modula la genética, que es setmelanotida, que ya se usa en pediatría en algunas obesidades genéticas, es decir, todo llega, ¿no? Lo que puedes hacer ahora, haces con las herramientas que tienes. En este caso, que es un caso que desafortunadamente no te responderá a nada, lo que puedes hacer es decir, esto es lo que hay, lo que haremos, nuestro objetivo no va a ser que pierdas peso porque será imposible, sino nuestro objetivo va a ser prevención secundaria, que no te salgan las complicaciones y que no vaya a más, ¿no? Que se mantenga así. Si no tiene repercusión en su calidad de vida, si ves que no tienes herramientas para hacerlo, al menos céntrate en prevenir la progresión. Añadiré que cuando he tenido algún caso así, son pacientes jóvenes. Que a lo mejor pues la edad también es un factor que influye en que no haya complicaciones, quiero decir. Que puede ser o no. Por eso te digo que no. Todavía tenemos la tendencia, como ves, si no lo controlamos de forma consciente, de meter a todos en el mismo saco. No estamos acostumbrados a pensar en tipos, ¿no? Porque piensas, bueno, no tiene complicaciones porque es joven, pero a lo mejor porque no le toca. Puede ser que siga igual a los 60. ¿Sabes qué te digo? Es decir, no estamos acostumbrados a pensar en tipos, como por ejemplo en la diabetes existe la diabetes tipo MODY. Algunos tipos de MODY no tienen complicaciones, nunca. Tienen glucemia alta porque su sensor de glucosa es más alto. Ya está. A lo mejor esta persona que tiene joven, que tú la detectas joven, no sé, ahora me invento, ¿no? Pero puede ser. 25 años. Que puede ser 40% de grasa, puede ser que esté así toda su vida, porque su cerebro tiene este umbral, ¿entiendes? No lo sabemos todavía, pero nos tenemos que acostumbrar a pensar en tipos y no en secuencia lineal en tiempo, como si todos fueran un único tipo de enfermedad. Muy bien. Dejando a un lado la obesidad, porque tengo una última pregunta en referencia a la vitamina D. Porque creo que aquí también hay con muchísima discrepancia. Entonces, vitamina D por debajo de 10, 20, 30, ¿se debe suplementar? ¿A qué vitamina D te refieres? ¿La 25-hidroxi a 1,25-hidroxi? 25-hidroxi. Pues hay mucha controversia porque hay mucho sobretratamiento. Para saber y realmente cuál es el mediador periférico, la 1,25. Le pides la 1,25. La 1,25 sigue baja, la tratas, si no, no. La 25-hidroxi es un depósito, pero el mediador periférico es la 1,25. O sea que entonces cuando mis pacientes vienen
con una 25 baja y los han suplementado, a lo mejor no está bien prescrita esa En suplementación. algunos casos y en otros no, hasta que no haces una 1,25 hidroxivitamina D. Porque no lo sabes. Hace poco estuvo aquí una compañera de profesión endocrina tuya y nos dijo, ¿no?, que el último consenso, como que la evidencia no muestra que la suplementación mejore la sintomatología. Claro, pero ve a la evidencia, es lo que digo, nos quedamos con las conclusiones que han analizado aquellos estudios, la 25-hidroxi, pero porque han metido en el mismo saco a los que tenían la 1,25 normal o baja. ¿Entiendes? Es decir, esta es la cosa. Mira cómo se han diseñado los estudios, lo mismo en obesidad con el IMC, metes al musculoso en el mismo saco. Claro que este no te va a perder nada, que no tiene grasa, ¿qué te va a perder? ¿Entiendes? Entonces, para decir si es beneficioso o no, tienes que hacer el estudio en los que realmente tengan déficit. Y el déficit es la 1,25 hidroxivitamina D. Entonces, ¿por qué miran tanto la 25? Yo qué sé. Porque es el folclore que se ha ido perpetuando. Repito, si no vamos a ver de dónde venimos y conocer cómo se ha iniciado todo esto, seguimos perpetuando errores. Claro, será por eso que hay endocrinos que se niegan a pedir la vitamina D 25. Bueno, tampoco hay que negarse porque el déficit tiene sus consecuencias, pero hacer una evaluación correcta del eje, que tienes que hacer 25 hidroxi y la 1,25 hidroxi. Y ya está. Y decides a quién tratas y a quién no. Bueno, no sé si hay algo que creas que nos hemos dejado por comentar, hay algo que tú quieras que quede claro ante todo o hacer algún tipo de aclaración. Creo que le hemos tocado todo lo importante. Sí. Bueno, yo tocaría un montón de cosas nuevas, de otras hormonas, pero bueno, hay un límite, ¿no?, en el episodio. Sí. Así que bueno, como tienes invitación vitalicia. Ah, pues gracias, me apunto. Ya volveremos a charlar. Vale. Andrea, pues muchísimas gracias por toda la información que has compartido, por haber estado conmigo hoy y ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y a todos vosotros también muchísimas gracias. Ya sabéis que volvemos en un próximo episodio muy pronto. Hasta entonces, adiós.